Bienvenidos al curso de Matrices y Determinantes por Ángel Cuesta Arza. En esta tercera parte estudiaremos los determinantes y sus propiedades. Comenzamos una nueva parte del tema, los determinantes. Vamos con la definición. Un determinante es un número que se obtiene operando los datos de una matriz. Los determinantes solo se pueden obtener a partir de matrices cuadradas, así que mucho cuidado con poner determinantes rectangulares, eso estará más seguro. Dependiendo del orden del determinante, obtendremos su valor mediante distintos procedimientos. El caso más sencillo es el determinante de orden 2. Ahí tenemos, por ejemplo, el determinante de orden 2, ABCD, se multiplica A por D menos B por C, muy sencillo. Vamos ahora con determinantes de orden 3. Para obtener los determinantes de orden 3 se puede utilizar la regla de Sarrus. Tomamos lápiz y papel y vamos anotando y seguimos la explicación porque esta fórmula es un poquito más complicada que la anterior. Lo primero que vamos a tomar son los elementos de la diagonal principal, A, E, I, y los vamos a multiplicar. A continuación vamos a tomar los elementos que hay por debajo de la diagonal principal, D y H, lo vamos a multiplicar por el que está en el extremo opuesto, C. Ahí lo tenemos. Continuamos con los tres elementos que nos faltan, es decir, los elementos que hay por encima de la diagonal principal y el que está en el extremo del otro lado de la matriz. Y ahora, a continuación, vamos a hacer el proceso inverso. Es decir, vamos a operarlo de derecha a izquierda. Entonces, cogemos los elementos de la diagonal secundaria y observad que estamos restando. Menos, abrimos un paréntesis, C por E por G. A continuación, lo mismo que antes, los dos elementos por encima de la diagonal principal por el de un extremo, en este caso B por D por I. Y por último, los tres elementos restantes, los dos que están por debajo de la diagonal principal y el del otro extremo. Y aquí tendríamos ya el resultado. Lógicamente esta fórmula no hay que aprenderla de memoria, sino que hay que seguir esta regla que acabamos de ver en pantalla. Toma lápiz y papel y ahora comprueba que sabes hacer el determinante. Vamos a hacer un ejemplo con números. Para el vídeo e intenta hacerlo tú sin que yo te vaya dictando nada. Paras el vídeo y ahora yo continúo. Continuamos. Ahí tenemos los resultados de las operaciones y el resultado del determinante final. Comprueba si te ha dado bien y si no te ha dado bien, mira a ver en qué te has podido equivocar. Continuamos ahora con dos conceptos relacionados con las matrices y los determinantes. Menor complementario. Para una matriz cuadrada, el menor complementario de un elemento es el determinante que resulta de suprimir la fila y la columna donde se encuentra ese elemento en la matriz. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos una matriz de orden 3 y elegimos o suprimimos la fila 1 y la columna 1, nos queda el menor complementario alfa sub 1, 1, igual al determinante de los elementos que han quedado sin tachar. Si vosotros lo hacéis en vuestra hoja de papel y tacháis, veréis que queda muy claro, EFHI. También podemos coger otro elemento, por ejemplo, en este caso hemos cogido el elemento de la fila 3 y la columna 1, es decir, el menor complementario alfa 3, 1. Muy bien, vamos a ver ahora el concepto de adjunto. Es el mismo menor complementario que acabamos de calcular, al que se multiplica por menos 1 elevado a I más J, donde I más J representa la suma de la fila y la columna que se ha orlado. Por ejemplo, vamos a calcular ahora los adjuntos de las matrices y los menores complementarios que hemos hecho antes. Por ejemplo, tomamos el elemento 1, 1 y nos queda el adjunto 1, 1. Observad que multiplico el término por menos 1 elevado a 1 más 1. En este caso, como la suma de la fila y la columna es un número par, entonces el valor del menor complementario y el valor del adjunto coinciden. Va a pasar lo mismo con el 3, 1 que hemos hecho anteriormente. Si hubiéramos tomado algún adjunto de un elemento cuya suma de fila y columna fuera impar, entonces el signo del menor complementario y del adjunto sería distinto.
Vamos ahora a calcular determinantes de cualquier orden, básicamente determinantes de orden 3 en adelante, utilizando los adjuntos que acabamos de aprender a calcular. El método se llama método de desarrollo por adjuntos. Tomamos lápiz y papel y lo anotamos porque es un método que también hay que saber hacer. Tenemos un determinante, como el que tenemos ahí, y tenemos que elegir la fila o columna por la cual lo vamos a desarrollar. En este caso he elegido la fila 1. Tenemos el lápiz y papel a mano porque vamos a tener que copiar esto y tenemos que pensarlo. El desarrollo completo es ese que está en la pantalla. Observad que tomamos el adjunto 1, 1, menos 1 elevado a 1 más 1, por el elemento 1, 1, por el menor complementario 1, 1, que no es más que el determinante de EFHI, como hemos visto anteriormente. Sumamos menos 1 elevado a 1 más 2, porque estamos tomando el elemento de la fila 1 y la columna 2, por el elemento 1, 2, por el menor complementario 1, 2, que en este caso sería DFGI. Y hacemos lo mismo con el tercer elemento de la fila 1, menos 1 elevado a 1 más 3, por el elemento C, por el menor complementario 1, 3. Se puede desarrollar por cualquier otra fila o columna. Vamos a ver el ejemplo. Si tenemos este determinante, el mismo de antes, y elegimos ahora la tercera columna para desarrollar, volvemos al lápiz y al papel. No dejéis de hacerlo porque si no, esto aunque lo veáis, no lo vais a entender bien. Intentadlo ahora. Paráis el vídeo y lo intentáis. Y a continuación os pongo el resultado. En efecto, menos 1 elevado a 1 más 3 por el elemento C por el menor complementario 1, 3, más menos 1 elevado a 2 más 3 por el elemento F por el menor complementario 2, 3, que sería ABGH, por ejemplo, y menos 1 elevado a 3 más 3 por el elemento I por el menor complementario 3, 3. Este mismo método se puede llevar a cabo con determinantes de orden 4, pero es mucho más largo, lo cual no significa que no lo vayamos a hacer. Vamos a verlo a continuación. Un ejemplo de orden 3 y un ejemplo de orden 4. Aquí tenemos, y como siempre os digo, toma lápiz y papel y comprueba que sabes desarrollar y calcular los determinantes. No te conformes con verme a mí haciéndolo en pantalla porque eso a ti no te vale de nada. Me vale a mí, que lo he hecho. Vamos a un ejemplo 3×3. Ahí tenemos un determinante ya con números para que sea más ameno. Ahí ponemos el primer elemento. Estoy desarrollando por qué fila. De momento he tomado el elemento 1, 1. A continuación tomo el elemento 2, 1. Y a continuación el 3, 1. He desarrollado por la fila 1. Aunque quizás hubiera sido más inteligente haberlo hecho por la columna 1, ya que al haber un 0 me habría ahorrado cálculos. El caso es que desarrolle por donde desarrolle, el determinante debe dar 4. Os recomiendo que intentéis hacerlo desarrollando por otra fila o columna y comprobéis que el determinante al final da 4. Si os dais cuenta es el mismo determinante que hicimos por la regla de Sarrus y el resultado lógicamente es el mismo. Y vamos a un ejemplo con un determinante de orden 4. Ahí tenemos el determinante de orden 4. Tenemos que elegir una fila o columna para desarrollar y llevar a cabo el mismo proceso. ¿La diferencia cuál es? Que vamos a tener varios determinantes de orden 3. En este caso, hemos elegido desarrollar de nuevo por la fila 1, aunque podía haber elegido cualquier otra, y os recomiendo que lo intentéis. Y si os dais cuenta, el hecho de que en la fila 1 haya un elemento que es 0 nos va a facilitar la vida, ya que ese término no vamos a tener que calcular ese determinante de ese término porque 0 por algo es 0. Esto nos da una pista que luego nos puede ayudar a resolver determinantes más fácilmente utilizando las propiedades que veremos a continuación. El resultado del determinante es 9, en este caso. A continuación vamos a ver las propiedades de los determinantes. Los determinantes tienen una serie de propiedades que son muy útiles, ya que nos puede ayudar a resolver el determinante sin tener que desarrollarlo por completo. Lo primero que vamos a ver son propiedades en función de los elementos del determinante. Y la primera que tenemos aquí
es muy importante. Si dos filas son iguales o proporcionales, o alguna de las filas es todo ceros, el valor del determinante es 0. Ahí tenemos pues 3 casos claramente donde hay o fila 0, o dos filas iguales, o dos filas proporcionales. Si una fila es combinación lineal de otras, el valor del determinante es 0. Ahí tenemos, por ejemplo, que la fila tercera es una combinación lineal de la fila 1 y la fila 2. Por ejemplo, 2 veces la fila 1 más 3 veces la fila 2. Esta propiedad no es importante porque tú te tengas que dar cuenta de la combinación lineal, más bien es al revés. Cuando tú observes que un determinante da 0, ya sabes que hay una fila linealmente dependiente, aunque tú no observes la regla de dependencia, que a veces no es tan fácil verla, como en este ejemplo que he puesto yo. Si a una fila de un determinante se le suma o le resta otra fila n veces, el valor del determinante no cambia. En ejemplo que tenemos aquí es que le hemos sumado k veces la fila 1 a la fila 2. Esta propiedad es muy importante ya que me permite hacer una especie de método de Gauss con determinantes, hacer ceros dentro del determinante y lograr que sea más fácil resolverlo. Si un escalar se multiplica a un determinante, solo multiplicará a una fila o columna del mismo. Esto también sirve a la hora de sacar factor común. Propiedad importantísima. Los determinantes y las matrices no son lo mismo. Los determinantes tienen propiedades diferentes que las matrices. Por lo tanto, si yo multiplico un escalar por un determinante, no se multiplican todos los elementos. Solo se multiplica o una fila, u otra fila, o una columna, u otra columna. Y lo mismo vale para sacar factor común en el proceso inverso. Esto es muy importante porque a veces confundimos los determinantes con las matrices y hacemos errores tontos. Ahí tenemos claramente marcado cómo se debe multiplicar. Propiedad de la suma. Si a una fila o columna tiene muchos sumandos, el determinante puede dividirse en la suma de dos determinantes. Muy bien, esta es una forma con el determinante que teníamos antes de ir simplificando determinantes que puedan tener cierta complejidad. Luego tenemos otra serie de propiedades que no dependen de los elementos del determinante, sino que son propiedades operativas. Por ejemplo, el determinante de la matriz inversa es 1 partido el determinante de la matriz de la que es inversa. ¿Veis? No he detallado los elementos que hay en la matriz A. Simplemente se cumple esa propiedad. El determinante de la matriz enésima es la potencia enésima del determinante. El determinante del producto A por B es el producto de los determinantes. El determinante de la traspuesta es igual al determinante de A. Estas propiedades hay que recordarlas porque luego en muchos ejercicios nos pueden poner que las apliquemos. Y con esto llegamos al final del tercer vídeo. Espero que os haya gustado. En el siguiente vídeo hablaremos de las propiedades de los determinantes para calcular el rango de una matriz y la matriz inversa. También hablaremos de la resolución de ecuaciones matriciales. Si os ha gustado un vídeo, dadle un like. Si queréis podéis suscribiros al canal y activad la campanita para recibir los vídeos que vaya subiendo. Un saludo a todos.